Buenas tardes a todos. A nombre del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de San Luis y el Colegio de Jalisco, les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del Seminario Permanente de Antropología del Derecho, el SPAD, en este segundo ciclo del año 2020. Mi nombre es Jacqueline Garza, soy investigadora del Colegio de Jalisco y me va a tocar moderar junto con la doctora Mónica Luna, profesora investigadora del Colegio de San Luis, esta sesión. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás? En Hola, esta, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Hola, Mónica, bienvenida. En esta primera sesión tenemos el agrado de contar con la presencia de Eduarda Hernández Hernández de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Buenas tardes, Eduarda, bienvenida. Y quien nos va a presentar Buenas la tardes, ponencia, muchísimas gracias. quien nos va a presentar la ponencia titulada Condiciones que potencian la vulnerabilidad de las mujeres náhuatl frente a la violencia obstétrica desde la metodología de la interseccionalidad e interculturalidad. Y bueno, para hacer estos comentarios también nos va a acompañar la doctora Adriana Terben Salinas de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien nos da un enorme gusto tener de vuelta en este seminario, porque Adriana, hay que decirlo, fue una de las fundadoras de este seminario. Buenas tardes, Adriana, bienvenida. Hola, gracias, buenas tardes, un gusto estar de vuelta. Bienvenida. Bueno, les voy a exponer brevemente la dinámica para desarrollar en esta sesión del seminario. Comenzaremos con la exposición de la ponente, que tendrá más o menos hasta 25 minutos para su intervención. Luego le daremos el uso de la voz a la comentarista, que también tendrá hasta otros 25 minutos. Y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Eh, les solicitamos por favor que en el Facebook, ahora que se está transmitiendo ya vía ahí, pongan ahí sus preguntas, comentarios. En este caso, la doctora Mónica Luna nos apoyará con el ejercicio del seguimiento y levantamiento de las preguntas, que luego después serán abordadas tanto por nuestra ponente como por nuestra comentarista. De igual forma, quienes nos están siguiendo aquí en la plataforma pueden hacer también sus preguntas ahí en el espacio. También recordarles que las constancias de asistencia se entregarán con el 90% de sus participaciones a este seminario. Además de esta sesión tendremos tres más, una en el 28 de octubre, el 18 de noviembre y otra el 15 de diciembre, por lo que les pedimos por favor que se inscriban al correo electrónico del SPAT, spat.flat.mx@gmail.com, y a su vez que el día de hoy también registren su asistencia mandando su nombre y su correo electrónico ahí por medio de un mensaje privado a la página de Facebook del FLAT, ¿no? @flat.internacional. Bueno, ya para dar inicio a la sesión del día de hoy, me permito presentar a la ponente. Ella es Eduarda Hernández Hernández, es una mujer indígena náhuatl, originaria del municipio de Tamazunchale del estado de San Luis Potosí, licenciada en enfermería con orientación en obstetricia, egresada de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad misma, también Autónoma de San Luis Potosí, y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería, ahí mismo en la sede de San Luis Potosí. Es encargada del grupo Caminemos Juntos, grupo formado por niños y mujeres indígenas para fomento de la lengua y cultura indígena. Seguramente ya les contará más de este grupo y con el nombre adecuado en indígena. Fue becada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de CONACYT en el 2018 y 2019 dentro del programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrados de calidad. Asimismo, también tomó un diplomado está en curso de Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades y Afromexicanas 2020 y participa actualmente como estudiante de Servicio Social en el Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para la Comprensión y Prevención de las Violencias de Género en el Laboratorio de Investigación Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del COLSAN. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra a Eduarda. Adelante, Eduarda, y voy a compartir aquí la pantalla, no te preocupes.
Ok, buenas tardes a todos los que en este día nos regalan un poquito de su tiempo para escuchar esta temática que les quiero compartir. Y como primer punto quiero agradecer muchísimo al Seminario Permanente de Antropología del Derecho por darme la oportunidad y el espacio de presentarles sobre los avances que hasta este momento tengo de mi proyecto de titulación. Ok, mi proyecto de titulación se llama Condiciones que potencian la vulnerabilidad de las mujeres nahuas frente a la violencia obstétrica desde la metodología de la interseccionalidad e interculturalidad, cuyo directora de tesis es la doctora Jessica Yolanda Rangel, coordinadora de la maestría en salud pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y mis dos asesoras son la doctora Laura Edith Saavedra de la maestría en Derechos Humanos y la doctora Oresta López del Colsan. Ok, quisiera en introducción saludarles desde mi lengua materna, porque sé que hay unas personas que me están viendo en este momento que hablan en la lengua indígena. Ok, Yawi, Tenochtitlan Tlacaquilia, Yani Ama ni 30 de septiembre del 2020, ni Amech Kamanalhuis de ese tema, Tlenamhuatian Kishomatoque, que ni toca violencia obstétrica. La siguiente, por favor. Ok, en esta presentación quisiera iniciar presentándoles o compartiéndoles una de las frases que siento que me ha caracterizado como integrante de una comunidad indígena y como mujer indígena. El de la fotografía son mis abuelitos paternos. Con ellos nací, crecí y he vivido en todo este proyecto que llevo de vida hasta este momento. Y ellos todos los días, desde pequeñita, recuerdo que me puntualizaban mucho diciéndome la frase que les muestro a continuación, que dice en lengua indígena náhuatl. Xiueyiyacan guaamu xiquelcahuacan, ni tlanextilistli, tlentojuanti timisnextilian, canochituyo lo pampacetonali, ni no tlenamjuanten quiyecosen, quipian, quipanoltilicen, seyoquemasewalmen, que se traduce al español como crezcan y nunca olviden todos estos conocimientos que les transmitimos con todo el amor y el corazón, porque algún día ustedes serán las responsables de transmitir estos conocimientos a las demás generaciones. La siguiente, por favor. Ok, como una breve introducción de mi temática a abordar, les quiero platicar que el interés de estudiar, de investigar y de profundizar el tema de violencia obstétrica surge como de las vivencias personales que he tenido y de las experiencias que tuve durante mi servicio social. Y como ya les mencionaba, soy licenciada en enfermería con orientación en obstetricia. Actualmente curso la maestría en Derechos Humanos en la misma institución. Y soy mujer integrante de una comunidad indígena como de 300 habitantes, ubicado al sur del estado de San Luis Potosí, a 30 minutos de la cabecera municipal, el municipio de Tamazunchale. Querer estudiar el tema de violencia obstétrica para mí es fundamental porque es darle voz y voto a las mujeres, a las vivencias que han tenido las mujeres que históricamente hemos sido visibilizadas como personas indígenas. Actualmente el municipio de Tamazunchale es un municipio catalogado como con altos índices de pobreza y marginación según el Consejo Nacional de Población. La mayoría de las personas que habitamos este municipio hablamos una lengua indígena, en este caso es el náhuatl. Nuestras comunidades se caracterizan por diversas costumbres y tradiciones que se vivencian en el día a día. La siguiente, por favor.
Ok. En esta presentación el objetivo es como muy intercultural, hablar desde la interculturalidad en el que los pueblos nos desarrollamos y vivimos, todas estas situaciones, todas esas problemáticas que socialmente son conocidos como en diversos tipos de agendas globales, pero que se han visibilizado también, que a pesar de la existencia de normativas tanto nacionales, internacionales, estatales o locales, estas problemáticas no se han atendido de la manera como muy oportuna y más este, esta cuestión de atención a mujeres indígenas. En esta diapositiva pongo algunas como justificantes de mi estudio que me parecen a mí fundamentales y quisiera compartirles en este momento. Pues yo como persona del personal de la salud, como enfermera, tengo conocimientos médicos, tengo conocimientos científicos, pero también tengo esa grandeza de contar con conocimientos ancestrales que mis mismos familiares, abuelos, abuelas me han transmitido a lo largo de la vida y que esto siento que me permite actuar de una manera diferente porque me pongo en el lugar de ellos, porque me identifico y porque hablo desde la voz de una mujer indígena. Porque como mujer indígena he vivido en carne propia muchísimas desigualdades, muchísimas discriminaciones y muchísimas faltas de oportunidades por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena y por el hecho de hablar alguna lengua indígena, quizá en muchas ocasiones por el color de piel, por el lugar en donde nosotros habitamos y nos desarrollamos como personas. Nos invisibiliza por el hecho de permanecer a este grupo poblacional que históricamente se ha considerado como un poquito más vulnerables que los demás grupos poblacionales. Dentro de las culturas indígenas existen ciertas puntuaciones de cómo se vive el embarazo, porque el embarazo como proceso fisiológico se vive de manera distinta. Actualmente, desde la institucionalización del parto, el embarazo se está viendo o se ve como una enfermedad, como algo que en donde la mujer necesita atención y necesita cuidados. Claro está que eso parte sí es fundamental para el buen desarrollo pero nos retomamos en algunos años, un poquito más atrás, que en donde las mujeres no asistían a un hospital para la atención del parto. Ellos tenían todo el proceso de parto, de embarazo, parto y puerperio dentro de las casas, trabajos, partos en casa. Aquí les quiero mencionar, quiero platicar una experiencia que tuve. Yo soy la hermana mayor, la hija mayor somos 9 hermanos, yo soy la mayor y yo viví 3 últimos partos de mi mamá, en donde ella tuvo a sus bebés dentro de mi casa. Y yo recuerdo que pues ella no tenía ese conocimiento de cómo ir a una institución. Yo tenía como 10 años, 12 años, que mi mamá tuvo mi última hermanita, en donde ella, no sé, yo no podía explicar y desde ese momento surge este interés en estudiar enfermería, en estudiar y dedicarse a algo a la salud. Recuerdo que mi mamá amanece y empieza con los dolores de parto. Yo no sabía mucho o sea, de qué hablaban, de qué trataba esto. Entonces ella empezó con los dolores de parto y recuerdo que mi abuelita pues le dijo que empezara a caminar en la casa, este, que empezara a caminar y que se ejercitara un poquito y cuando sintiera ya un poquito más muy avanzados los dolores de parto se posicionara ahí en el suelo, o sea, agarrado de las mismas paredes de la casa, como eran paredes de palillos, o sea, agarrada de las paredes de la casa o con un mecatito colgado y de ahí agarrar y hacer fuerzas arrodillada. Yo no sabía cómo explicar eso, yo no entendía y tampoco sabía mucho de la existencia de instituciones de salud, porque pues como vivo en una comunidad indígena, aquí no contamos con centros de salud y cuando necesitamos una atención médica, pues a veces preferíamos ir
a una persona que tuviera conocimiento de plantas medicinales, o mis abuelitos eran quienes nos proporcionaban estas medidas estas formas de cómo aliviar nuestras dolencias. Entonces, decir, las mujeres indígenas vivimos el embarazo de una forma muy diferente. Aquí nos desarrollamos en un entorno así como que más libre, más propicio para desarrollar un embarazo más saludable. Y todo el proceso de nacimiento, parto y puerperio, dentro de nuestras comunidades, aquí en especial en mi comunidad, es que el nacimiento se llevaba hace poquitos años. Recuerdo que todavía se llevaba el nacimiento en casa, eran parto en casa. Lo que hacían aquí las parteras, aquí el papel fundamental que juegan las parteras en el parto en casa, es que las parteras eran quienes atendían, son quienes atienden todavía, muchas mujeres aquí de mi comunidad, a las mujeres. ¿Qué hace la partera? La partera llega y se posiciona en una forma de apoyo moral y psicológico a la persona embarazada, a la persona en proceso de trabajo de parto. ¿Qué es lo que hace? Pues le ayuda y le da estos ánimos de que no te preocupes, de que todo va a salir bien, tú solo concéntrate en empujar, en confiar que tu bebé va a salir bien. Entonces aquí de repente me conflictuaba muchísimo al decir, no, pues es que yo quiero estudiar violencia obstétrica. Pero de repente le contaba esto a mis amistades, porque a mis colegas que son enfermeras y que trabajan en institución sanitaria, de repente les decía, pues es que esta forma en cómo atendemos a las señoras, porque pues yo también he estado en instituciones sanitarias, esta forma de cómo atendemos a las personas de repente es una forma como tratarlo solo de objetos, de cuidados, y no tenemos que pertar, y tenemos que saber que las personas que nosotras atendemos, ya sean niños, mujeres, hombres, adultos mayores, son sujetos de derechos, son personas que tienen estándares establecidos en cómo nosotros tenemos que tratarlos, sin tener que llegar a una violación directa a los derechos humanos. Las personas sienten, las personas saben y las personas tienen que decidir por sí mismos. Nosotros quizá tenemos los conocimientos científicos, tecnológicos, pero nosotros como personal de salud tenemos que llegar a un punto y reflexionar y decir, pues que yo no me gustaría que a mí me trataran de esta manera. Entonces, desde ese punto he debatido un poquito con mis propios compañeros y decir, no te estoy porque obstétrica, te estoy tratando como que de hacerte reflexionar un poquito en cómo nosotros atendemos a nuestras embarazadas, a cómo nosotros atendemos a nuestros pacientes. Yo sé que las instituciones públicas o privadas nos piden una alta productividad y es lo que nosotros como que nos centramos en lograr esa productividad. No se vuelven como rutinas diarias. Entonces, aquí entra la medicina tradicional, tiene un papel fundamental en el proceso de parto. Porque las mujeres que tienen un trabajo en casa, después del bebé, después de la placenta, lo que hacemos es darles un vasito de té de una hierba que aquí conocemos como hierba de la mujer, y esa la utilizamos como en los hospitales utilizamos la oxitocina para evitar estas complicaciones postparto, para evitar las hemorragias obstétricas, para todas estas problemáticas que puedan surgir postparto. Entonces decimos, pues es que tenemos que centrarnos y trabajar en forma conjunta y multidisciplinar, porque así como nosotros contamos con conocimientos científicos, las comunidades indígenas o las personas de las que vinimos de comunidades indígenas contamos con muchos conocimientos ancestrales. Aquí entra el concepto de interculturalidad, tratar y abordar para trabajar en equipo y así lograr el objetivo, o sea, lograr a que existan o que disminuyan menos morbimortalidades. ¿Cuál es el objetivo de trabajar en equipo? Pues yo quisiera que ninguna mujer quizá
fallezca o que ninguna mujer se complique. Entonces, yo desde mi perspectiva siempre también he reflexionado mucho esta cuestión de que digo, no, pues yo soy médico, soy personal de la salud, no debo de menospreciar los conocimientos empíricos que tienen las comunidades indígenas. Tenemos que unirnos para trabajar en equipo y lograr esta interculturalidad que tanto anhelamos y que tanto mencionamos. Pero para esto tenemos que darles la oportunidad también a las mujeres a que nos den su punto de vista, que ellos decidan sobre su cuerpo y que de esta manera lograr y hacer este impacto positivo. Retomando también un poco sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres nahuas. Esto es muy importante porque las mujeres nahuas de repente asistimos a los centros de salud y de repente nos preguntan sobre métodos anticonceptivos. Hay muchas mujeres que no saben de métodos anticonceptivos y dicen, no, ¿por qué no sabes de métodos anticonceptivos? ¿Por qué tienes tantos hijos si existen muchos métodos anticonceptivos? Siempre he dicho, ¿cómo sabes que esa mujer ha escuchado sobre métodos anticonceptivos? ¿Sabes si esa mujer tiene acceso a alguna red social? ¿Sabes si esa mujer tiene la forma en cómo adquirir estos métodos anticonceptivos? Dentro de las muchas comunidades no tenemos centros de salud, entonces los hospitales más cercanos nos queda media o a una hora de distancia. Y a esto le sumamos a que pues mujeres indígenas que a veces no son mujeres que no deciden sobre las decisiones oportunas que deben de tomar en el momento porque tienen que consultárselos a sus maridos. Entonces, hay muchos factores que influyen a que esta violencia obstétrica dentro de instituciones hospitalarias se lleve a cabo. En las comunidades indígenas también tenemos algunas tradiciones y costumbres que las seguimos haciendo para evitar que se extingan, como las dos que les quiero mencionar, que es la fiesta del recién nacido, que en lengua indígena náhuatl se llama Tlauchpanilistli. ¿Qué es esto? Esta es un ritual, es una fiesta que se lleva a cabo 7 días posteriores al nacimiento, en donde la mamá y el bebé les hacen una limpia, los bañan con una plantita muy conocida que en náhuatl se llama mohuitli, en español el mohuite, y pues bañan y con algunas hierbas tradicionales pues les hacen el barrido al recién nacido y a la mamá. Esto con el objetivo de hacer como que de purificar de nuevo al recién nacido y de darle la bienvenida al mundo. También después de que el recién nacido se le caiga el cordón umbilical, lo que hacemos en las comunidades hasta en estos días es enterrar el cordón umbilical, pero donde enterremos el cordón umbilical sembrar una planta, una mata de plátano. Dice que esto con la finalidad de que el bebé crezca y cuando crezca tenga y recuerde el momento de la caída de su cordón umbilical. La siguiente, por favor. Ok, para entender un poquito más sobre lo que les estoy platicando sobre violencia obstétrica, que es el tema de interés, quiero definirles algunos de los conceptos que menciono en mi título de mi proyecto. Los términos de violencia obstétrica, la Ley General de Acceso a Mujeres a una Vida Libre de Violencia lo define como aquellos actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. El otro término que menciono también es la de interseccionalidad. Este fue un término acuñado en 1995 por
Kimberly Williams Crenshaw, que desde su creación pues ha sido muy ligado a construir herramientas de utilidad teóricas, conceptuales y políticas en el abordaje de la multiplicidad y simultaneidad de la opresión que sufren las mujeres. Y pues es definida como toda expresión de un sistema complejo de estructuras opresivas que son múltiples y simultáneas dentro de un contexto específico. La interculturalidad, esta se refiere como a la presencia de interacción equitativa de diversas culturas de generar expresiones culturales compartidas a partir del diálogo y del respeto mutuo. La siguiente, por favor. Ok, como propuesta, ya centrándonos más y metiéndonos más a nuestro proyecto de titulación, como propuesta de investigación y como pregunta de investigación, tenemos que, desde las metodologías de la interseccionalidad y la interculturalidad, ¿cuáles son las condiciones que potencian la vulneración de las mujeres nahuas frente a la violencia obstétrica? Como objetivo general tenemos que queremos en esta investigación analizar las condiciones que potencian la vulneración de las mujeres nahuas frente a la violencia obstétrica a partir de una aproximación desde la teoría de la interseccionalidad y la interculturalidad. La siguiente, por favor. En esta investigación tenemos o hemos narrado 5 objetivos específicos. Que la primera dice documentar el reconocimiento de la violencia obstétrica en el marco normativo y legal del ámbito internacional, latinoamericano, nacional y estatal. La segunda, describir y contextualizar al municipio de Tamazunchale de sus costumbres y tradiciones en el proceso de parto. Y visibilizar la violencia obstétrica en mujeres de Latinoamérica y México desde las evidencias científicas y desde el confinamiento por emergencias sanitarias, como es en el caso del COVID 2019-2020, explorar las experiencias de casos extremos de violencia obstétrica que han vivido mujeres nahuas que tuvieron un parto en los últimos 36 meses. Y por último tenemos que queremos visibilizar la violencia obstétrica que sufren las mujeres nahuas desde sus propias voces de resistencia ante los discursos médicos hegemónicos en el proceso de atención de parto hospitalaria y la atención por parteras. La siguiente, por favor. Ok, en esta investigación tenemos una hipótesis que dice que las categorías biológicas, sociales y culturales, tales como el género, la etnia, la clase, la condición de salud, la discapacidad, aunado a los determinantes sociales y el no reconocimiento de los derechos humanos, son condiciones que vulneran a las mujeres nahuas frente a la violencia obstétrica, contribuyendo a un sistema de opresión que resulta de la intersección de diversas formas de discriminación dentro y fuera de las instituciones de salud. Sabemos que en la existencia de diversas problemáticas sociales que enfrentamos en nuestro diario vivir, en esas problemáticas siempre vamos a tener un grupo poblacional que puede ser considerado con mayor riesgo de sufrir esta problemática que estamos mencionando. Entonces, esta violencia obstétrica sabemos que todas las mujeres podemos, o todas las mujeres que hemos vivido o que vamos a vivir un parto en algún momento de nuestras vidas, corremos el riesgo o estamos expuestas a vivir alguna violencia obstétrica, ya sea dentro de una institución pública o privada, pero existe, en esta problemática de violencia obstétrica, existe un grupo poblacional que es considerada, que está documentado y menciona en la bibliografía, que corre el mayor riesgo, que tiene como el doble o triple riesgo de sufrirla. En este caso nos enfocamos en la cuestión de ser mujer indígena. Sabemos que la violencia de género hoy en nuestros días es uno de los principales problemas también de salud pública y de derechos humanos. Okay, la violencia obstétrica es un desglose de la violencia de género. Entonces, el hecho de que yo como mujer me caracterizo por ser
sumándola, que soy mujer, a que soy indígena, a que soy pobre, a que no puedo leer ni escribir, a que no tengo acceso a servicios de salud. Eso me multiplica o me triplica, me triplica como que la oportunidad de sufrir ese tipo de violencia obstétrica dentro de las instituciones hospitalarias, porque sabemos que históricamente las mujeres han sido violentadas y que las mujeres, y más las mujeres indígenas, hemos crecido de repente en familias, hemos crecido y desarrollado dentro de las familias que las violencias de género permean, que todavía existe actos misóginos dentro, que el patriarcado ha permeado a nuestra propia familia y que hemos crecido y hemos normalizado esta violencia. Y que si yo, como mujer indígena, crecí con todas estas cuestiones que les acabo de mencionar, voy a una institución pública o privada, voy a una institución pública y de repente, no sé, el médico me dice, o me falta el respeto, o no me quiere atender, o no me hace caso, o como maltrato directo hacia mi persona, yo no puedo, yo me quedo callada porque porque me han dicho que las mujeres, pues no tenemos voz, o sea, que las mujeres solo tenemos que obedecer, como que entra aquí la cuestión y el debate de las estructuras de poder. Que las mujeres, como soy mujer, me crecí con la idea de que no tengo la oportunidad de estudiar, que solo nací para ser mamá, que solo nací para obedecer a mi marido, que solo nací para hacer lo que las demás que me digan o me aconsejen. No tengo como que pierdo el poder sobre mi cuerpo, sobre el territorio que abarca todo mi cuerpo. Entonces digo, porque he tenido algunas experiencias cuando les he preguntado a mis hermanas o a algunos familiares conocidos y le digo, ¿y cómo te trataron en el parto? Y entonces me han contestado, pues es que muy bien las enfermeras, los médicos y ya luego como que queriendo profundizar más esta cuestión y ya les pregunto, oye, pero es que el médico me dijo que no era tanto, que cuando, no sé, cuando tuve relaciones sexuales que no lo hice, o que disfrute este proceso de parto como cuando, no sé, estas expresiones tan misóginas como, cállate, o cuando lo estabas haciendo no estabas gritando como en este momento, así que disfrútalo, o si no, si tú cojas bien, no vas a tener a tu bebé y se va a morir. O tú vas a ser la culpable de que tu bebé nazca, muerto. O tienes que ponerte este método anticonceptivo porque la siguiente vez que tú busques atención médica y estés de nuevo embarazada, ya no te vamos a atender. O te vas a morir si no me haces caso. Y entonces estas mujeres, de repente, cuando les dicen esto dentro de las instituciones hospitalarias, no defienden o no se defienden o no alzan la voz y decir, pues es que ¿por qué tú me estás violentando? Esta es una violación directa a mis derechos humanos. Las mujeres a veces no identificamos estas formas como una violación a nuestros derechos humanos, porque hemos crecido y hemos catalogado la violencia de género, violencia obstétrica como normal, como parte de nuestra vida que ha permeado siempre. Entonces, pues esa es como que la importancia de la siguiente, por favor. Como planteamiento del problema es lo que ya un poquito ya les planteaba y les mencionaba, que como en diversas investigaciones, pues se han documentado, que las mujeres, la mayoría de las mujeres se nos sigue negando esta igualdad de derechos, la cual pues nos afecta directamente en nuestra toma de decisiones, en nuestra libre decisión, y que la cual nos limita nuestra autonomía y nuestro poder de decisión, también nuestro acceso a la justicia, a la educación, a la salud. También en los últimos años la mortalidad materna a nivel mundial, en América Latina y el Caribe, pues se ha configurado como un problema de salud pública
y particularmente grave en las mujeres indígenas, como lo menciona una investigación de Cordero Muñoz en el 2010. Sabemos que estudiar violencia obstétrica en este siglo XXI, en lo particular para mí, estudiarlo desde el enfoque intercultural, desde el enfoque indígena y posicionándome como mujer indígena, me es muy importante, a pesar de que pues también he escuchado y me han dicho, no, pues para que estudies esta temática, sí ya existen algunas investigaciones que es a lo que tú quieres demostrar. Sí, pero lo que yo quiero es documentar todas estas vivencias personales de estas vivencias, que estas experiencias de violencias extremas que han vivido algunas mujeres de mi entorno y que por miedo han sido visibilizadas y que por miedo tampoco han denunciado este tipo de violencias, de violación directa a sus derechos humanos. En un informe de género y salud, se reconoce que uno de los obstáculos que enfrentamos las mujeres indígenas para acercarnos, para tener acceso a la atención institucional, es la práctica de la violencia obstétrica. Pues, como les menciono, desde la institucionalización del parto, pues ha sido muy favorecedor para evitar muchas muertes maternas. Ha sido positivo en muchas cuestiones de que las instituciones de salud me permitan yo tener la oportunidad de recibir una atención adecuada para mí y para mi recién nacido, pero también ha surgido este miedo dentro de las comunidades, porque de repente en las comunidades, en la promoción a la salud, vienen algunas enfermeras de la cabecera municipal y pues les platican sobre los métodos anticonceptivos o les platican sobre estas complicaciones que puedan surgir durante el embarazo o durante el parto, y pues las mujeres de repente como que se aterran o entran en temor y decir, no, pues es que la enfermera me dijo que si yo me atiendo con la partera o que si yo me atiendo en casa me voy a morir, se va a morir mi bebé y es lo que yo no quiero. Entonces con este miedo ellos asisten a las instituciones de salud, pero cuando ellas están dentro de las instituciones de salud, sufren toda esta cuestión de violencia obstétrica, les aterra más y regresan a sus hogares, y cuando vuelven a embarazarse, de repente como que le piensan mucho en volver a asistir a una institución de salud. Porque decir, no, pues es que el médico me va a regañar, no es que la enfermera me dijo que si me vuelvo a embarazar ya no me va a atender. Y surgen todos estos cuestionamientos que nos meten mucho en dilema y decir, no, pues existe la oportunidad, tú tienes la libre decisión de decir, no, yo me quiero atender en un centro hospitalario, me quiero atender con una partera. La siguiente, por favor. Ok, otros puntos que me parecen súper interesantes que recalcar es que el embarazo puerto y puerperio son procesos fisiológicos multidimensionales que las tenemos que vivir tal y como lo dicen fisiológicamente. No es un proceso así como de enfermedad o de dolencia. Sabemos que existen partos de alto riesgo. En esas cuestiones, pues sí tenemos que llevar el tratamiento y cumplir con el requerimiento que nos mencionan para evitar cualquier complicación. El derecho a la salud, el derecho a la protección de la salud es fundamental dentro de nuestros entornos, dentro de toda nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la salud de las mujeres es fundamental para que se sigan cumpliendo diversos objetivos, tanto en las agendas globales, nacionales, internacionales, puesto que la mujer pues es pieza fundamental tanto para el desarrollo económico, el desarrollo social. Y pues tenemos que nosotros, como desde un enfoque de derechos humanos, tenemos que prever que estos derechos se cumplan. Pero como les mencionaba, a pesar de la existencia de este derecho plasmado en las normas nacionales, pues así como que queda en una simple ilusión. Porque decir, no, pues sí, en el papelito dice tal cosa que yo tengo acceso libre y gratuito al sistema de salud, pero
Ahí nunca dice que, nunca me preguntan a mí cómo es que yo me puedo trasladar a una institución sanitaria. Si para trasladarme a una institución sanitaria tengo que tener recursos económicos para poder viajar y asistir. Ok, son como limitantes que a veces evitan a que este derecho, a tan mencionados derechos se puedan cumplir al pie de la letra. También, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la brecha de desigualdad con respecto al derecho a la salud es inmensa y se torna aún mucho más complejo cuando reconocemos este derecho inserto en un marco de calidad. La Organización Mundial de la Salud también nos dice que las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, las normas sociales que reducen las posibilidades de recibir educación, la atención a la salud sexual y reproductiva y el padecimiento potencial o real de la violencia física, sexual y emocional sigue permeando y que existe y que esto es real. La siguiente, por favor. Ok, aquí les menciono, les muestro algunas de los condicionantes que hacen a que mujeres indígenas como nosotros, como yo, como muchos que conozco y que tenemos aquí, es que pues todos estos condicionantes nos llevan a que seamos un poquito más vulnerables a sufrir todas estas cuestiones de cualquier problemática social. Lagarde reafirma que la violencia contra las mujeres se reproduce en diferentes clases sociales, condiciones étnicas, estatus migratorio, nacionalidad, preferencias sexuales, develando que uno de los principales factores para entender estas desigualdades en las sociedades actuales es la existencia del patriarcado. Y pues claro está, hasta hoy en día, pues la mujer dentro del hogar, la mujer no puede tomar sus propias decisiones, tiene que pedirle permiso, la autorización al marido. Aquí un caso muy peculiar, muy puntual es la cuestión esta del acceso a los métodos anticonceptivos. A veces las mujeres cuando nos dicen o cuando les dicen que tienen que ponerse un método anticonceptivo, ellos dudan en decir sí. Ellos dicen, no, pero es que yo no puedo decidir sobre eso porque mi marido quiere tener más hijos o tengo que avisarle a mi marido. Y no, lo que nosotros tenemos que, que, que educar, promocionar es que las mujeres, o tenemos que trabajar mucho en este aspecto, desde mi perspectiva, es que las mujeres tenemos que reconocernos como sujetas de derecho y como libres de tomar decisiones y de decir sí o no a aspectos relacionados con nuestro cuerpo, que a veces son cuestiones que favorecen de forma positiva o negativa a nuestro desarrollo como nuestro desarrollo personal o profesional. La siguiente, por favor. Ok, como puntos en este proyecto de investigación, con justificación tenemos que la violencia de género constituye actualmente un grave problema de salud pública y de derechos humanos. Pues esta es una dirección directa a nuestros derechos humanos como personas. Y pues todas estas formas de violación.
Eduarda, creo que se nos desconectó un poquito, ¿verdad? Eduarda, ¿estás ahí? Eh, Hola, te solo se descon- ve el, se ve que ha compartido la pantalla, pero no, ya no vemos que esté conectada, claro. No, de hecho la pantalla la está compartiendo Jackie Ah, y ok. nadie creo que la perdimos. Yo creo Sí, que perdió su conexión. sí, bueno, Eduarda está en Tamazunchale, sí, en Aguasteca. Claro. Probablemente hay algún conveniente en la conexión. Sí, Sí, es de suponer. Yo también he estado en contacto con jóvenes que están ahorita en sus comunidades en Hidalgo, en San Luis, y de hecho, pues nada más se conectan incluso por medio de su celular, ¿no? Y de repente tampoco tienen mucha conexión estable. Creo que ya apareció ahí de nuevo. sí, parece que regresó. Eduarda, te perdimos un poco, pero si gustas cerrar de una vez, aprovechamos para que vayas concluyendo con tu presentación para dar paso a los comentarios. ¿Te parece bien? Ah, ¿ustedes consiguen escucharla? No, no No, escuchamos. no He escuchamos. apagado su audio, ahí aparece. Enciende tu micro, Eduarda. Tal vez si le hacemos una señal que no escuchamos. Hola, Eduarda, no conseguimos escucharte. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Está hablando, pero no nos ha escuchado, creo. Ya desconectó tu micrófono. Voy a contactarla por el WhatsApp, Jackie. Ok, bueno, si les parece bien, tal vez podemos pasar a presentar a Adriana con sus comentarios en lo que logramos contactar a Eduarda. Eh, Debido a estos problemas técnicos, ¿no? Desde Tamazunchale hasta Ciudad de México generalmente suele pasar alguna cuestión así de conexión. Vamos entonces ahora a escuchar los comentarios de la doctora Adriana Terben. Me permito solamente mencionar algunas cuestiones muy básicas en torno a su reseña curricular. No, por motivos de tiempo no voy a poder explicar todo lo que ha hecho Adriana, pero sí señalar que ella es doctora en antropología por el CIESAS y se desempeña como profesora investigadora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde fue coordinadora de la maestría en estudios antropológicos en sociedades contemporáneas del 2012 al 2016. Actualmente ocupa el cargo de secretaria académica de la facultad misma. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del SNI en el nivel 1 y sus temas de investigación se ubican en el análisis de las tensiones entre diferentes referentes normativos en la atención de casos de disputa y en las relaciones entre el campo jurídico institucional y los pueblos indígenas. Solo por mencionar algunas de sus publicaciones se encuentra el capítulo del libro Normas culturales y su dimensión penal, dificultades y límites en la presentación de denuncias por mujeres indígenas, publicado en el libro La justicia penal indígena en México del 2019. También en coautoría con Honorio Medina tiene el estudio de casos de disputa como método para conocer la pluralidad jurídica y la organización de los ODAM. Otro capítulo del libro es cómo hacer etnografía para el estudio del derecho de los pueblos indígenas y tiene en coautoría otro artículo con Carla Rivera que es notas metodológicas sobre el trabajo
de campo etnográfico en contextos de violencia, publicado en la revista sobre acceso y justicia y derechos en las Américas. También habrá que señalar que tiene un capítulo más, que es Domestic Violence and Access to Justice, the Political Dilemma of the Quetzalan Indigenous Woman, Home, en cambio. Bueno, pues esto es solo por mencionar algunos de los tantos artículos que Adriana ha publicado. Como decíamos, un gusto tenerte acá, Adriana. Escuchamos tus comentarios. Por fortuna ya está ahí Eduarda y pues te puede escuchar también. Bienvenida. Hola, pues muchas gracias y como les decía, pues contenta de estar de vuelta participando en el seminario. Estuve en unas primeras sesiones cuando recién arrancó, ya después me distancié por todos estos compromisos laborales que he tenido que llevar a cabo, pero bueno, ya espero poder estar nuevamente participando de manera continua aquí en el SPAD. Bueno, pues hago los comentarios para el tema que nos presentó Eduarda. Eduarda, espero puedas escucharnos. ¿Me escuchas? ¿Puedes hacer una señal? Bueno, sí, no creo que está grabado, ¿verdad? Queda grabado en el Facebook Live. Sí, Adriana sí nos está escuchando, me confirma por el WhatsApp, aunque no la oímos, pero ella sí nos está escuchando. Perfecto. Bueno, los comentarios que preparé están basados en el documento escrito que Eduarda hizo llegar y bueno, quiero hacer aquí una acotación, ya que la exposición que ella nos presenta da muchísimos más elementos y que muchos de ellos son a los que yo hago referencia en mis comentarios como algunos faltantes que valdría mucho la pena incorporar y que, bueno, después de escuchar su presentación ahora, pues me doy cuenta que ya mucho de esto lo tiene. Sin embargo, bueno, el formato escrito pues es importante, ya que finalmente ella que está estudiando su maestría, pues es esto que ella tiene que entregar, ¿no? Para poder seguir presentando avances y finalmente obtener el grado. Entonces, bueno, voy a escribir mis comentarios, les voy a dar lectura, pero quiero decir que sí están basados en el documento escrito, entonces quizás muchas cosas de las que oigan que diga, a lo mejor quizás no tengan mucho que ver con lo que se escuchó en la exposición, ya que ella habló también de otras cosas muy diferentes a lo que está en este texto. Bueno, entonces empiezo a leer. Dice, el tema que presenta Eduarda es una relevancia y pertinencia sin discusión. De entrada, los números resultado de diagnósticos nos permiten ver la magnitud lamentablemente muy alta, ¿no? Pues que tiene que ver con la violencia obstétrica. Como bien dice Eduarda, se trata de un tema multifactorial, es decir, se requiere de entradas teóricas y metodológicas que permitan observar y advertir las múltiples dimensiones y escalas. Y la propuesta de Eduarda de abordar el tema desde la interseccionalidad, la interculturalidad, pero también desde el feminismo crítico, que fue donde se quedó su exposición, y la teoría decolonial, que es algo que también está presente en su texto, considero que son perspectivas apropiadas y que pueden dialogar entre sí. Bueno, quiero iniciar haciendo unos comentarios de forma. Entiendo que este documento es un protocolo, sin embargo, el contenido sobrepasa por mucho lo que corresponde a un protocolo. Era un documento de más de 50 páginas. Un protocolo es menos extenso y, bueno, en términos muy generales, básicamente se trata de plantear un tema a partir de una serie de antecedentes que nos permitan conocer el estado de la cuestión y desde ahí proponer una problematización novedosa frente a los antecedentes y sustentar esa posibilidad, ¿no? En una ruta teórico-metodológica. Eduarda en su texto básicamente presenta ya avances de tesis e incluso en ciertas partes llega a resultados o conclusiones sobre el tema. Y bueno, lo que quiero decir es en realidad algo de muy tipo escolar, y es que es importante ubicar el propósito y el alcance de un protocolo para que no se confunda con un avance de tesis y no se mezclen.
Entonces, bueno, Eduarda plantea una serie de objetivos específicos, es decir, aquello que va a realizar, pero en el texto ya nos presenta la documentación relativa a esos objetivos, digamos que ya los llevó a cabo en gran medida. La verdad es que Eduarda ha trabajado mucho, ha hecho una tarea exhaustiva de documentación, selección y redacción. Por eso digo que este documento ya más bien es un avance de tesis. Y bueno, también entiendo perfecto el reto de trabajar con tanto material, no es sencillo. Ahora quiero pasar a mis comentarios de contenido. A lo largo del documento, Eduarda expone de manera recurrente lo relativo a los derechos humanos. De hecho, es, digamos, el enfoque que predomina. Habla de la violación del derecho a la salud como una violación a los derechos humanos. Esto lo expone de manera amplia, haciendo referencia a informes de la ONU y de la OMS. Y frente a esto posiciona una diversidad de instrumentos internacionales, regionales, nacionales y estatales en derechos humanos. Todos estos están ahí plasmados en el texto. Eduarda ubica en estos instrumentos dos cosas, ¿no?, que fueron las que yo alcancé a advertir en su versión escrita. Uno, que sus principales referentes para pensar en el tema de la violencia obstétrica a partir de los supuestos, ¿no?, que estos instrumentos definen al respecto, ¿no? Ahí es donde ella está planteando sus principales referentes, los instrumentos de derechos humanos. Y dos, parece que el problema radica en que el personal de salud no conoce y no aplica lo que estos instrumentos refieren sobre el derecho a la salud y la no discriminación. Creo que valdría la pena tener una visión más crítica de los derechos humanos y sus instrumentos, ya que si se consideran como la panacea, se pierde de vista que podrían ser también parte del problema. Es decir, si dejamos, y es que así es como se entiende en el texto, ¿no?, si dejamos en las manos de los derechos humanos la transformación del mundo, pues vemos que esta transformación ha sido principalmente retórica. Y para precisar, estoy hablando de los derechos humanos institucionalizados, que son a los que hace referencia Eduarda en su protocolo, y no estoy hablando de los derechos humanos desde una concepción filosófica. Entonces, lo que digo es que sería interesante observar a los derechos humanos institucionalizados como parte del problema. Eduarda da cuenta de una abundancia tremenda de convenios, convenciones, leyes, etcétera, etcétera, los cuales se componen por un discurso que sí habla de esta violencia, incluso hablan mucho al respecto, y definitivamente representan la cara más visible de los derechos humanos, pero solo se queda a nivel de discursos estandarizados y estadísticas. Esto nos podría llevar a pensar sobre la ilusión que estos discursos generan, como estos cristales que encandilan reflejando luces de colores. Y más que dar por sentado que el personal de salud es el problema y los derechos humanos institucionalizados son la solución, valdría la pena debatir sobre estos derechos humanos institucionalizados de manera más detallada. Y la propuesta teórica que presenta Eduarda es adecuada para esto. Cuando habla de la teoría feminista crítica, menciona que las corrientes feministas lidian con otros agentes sociales por hacer hegemónica su definición de la situación. Y yo agrego, como son precisamente los organismos e instituciones que generan una versión de los derechos humanos compatible con el modelo dominante, lo cual permite explicar que aún a pesar de tantas recomendaciones que ha recibido el Estado mexicano por parte de organismos de derechos humanos como la Corte Interamericana sobre el tema de violencia de género contra las mujeres, las medidas o las reparaciones no generan ninguna transformación o erradicación de la violencia machista. En el protocolo también se habla de la teoría de la interseccionalidad y se cita lo siguiente. Esta apuesta teórica nace en la reflexión y la conformidad de la homogenización y la universalización de discursos, prácticas, políticas, etcétera. Terminó la cita. Bueno, creo que esto la podemos ver como una perspectiva que es crítica de los derechos humanos en su versión institucional, ya que finalmente hay un contexto institucional que permite pues, el acoso, el racismo, la discriminación, etcétera. Y por último, en la parte de la teoría decolonial, se habla del patrón de poder
de la cultura dominante que atraviesa, es una cita, todos los ámbitos de la vida social, política, económica, epistemológica, racial, sexual, subjetiva, etc. Y se hace referencia, y aquí es otra cita, a que el machismo y poder que sienten tener médicos y enfermeras forma parte de un sistema político neoliberal y egocéntrico. Y aquí pareciera entonces que los derechos humanos institucionalizados no tienen ningún sesgo de este tipo, ¿no? Como si estuvieran realmente libres, ¿no?, de esto. Lo que me preocupa es que cuando Eduarda habla del feminismo crítico, de la interseccionalidad y la teoría decolonial, los empata o los vuelve compatibles con los derechos humanos institucionalizados, cuando debería de ser al revés. Desde estos referentes teóricos se debería de discutir sobre estos derechos humanos institucionalizados y sus efectos como más bien permiten la reproducción del patriarcado, del modelo neoliberal, etc. Para dar una mejor idea de esto que hablo, retomo una cita de Lourdes Méndez, quien concreta muy bien esta idea, ¿no? Voy a darle lectura. Ella dice, bueno, y se refiere principalmente al movimiento feminista. Era ese movimiento feminista organizado y muy activo el que suscitaba debates, denunciaba las situaciones de opresión, dominación y explotación de las mujeres, y se negaba a reducir sus objetivos políticos al logro de una igualdad entre los sexos que podría alcanzarse si transformara estructuralmente el sistema neoliberal y la economía capitalista. En su lugar, y como paradójico, resultado de las luchas feministas, se ha ido difundiendo una representación institucional de las mujeres que alcanzó su punto culminante cuando la noción de género pasó del campo de las teorías feministas al institucional. Quienes hoy parecen querer ocupar el lugar del movimiento feminista, como si eso fuera posible, son diferentes organismos nacionales e internacionales que, de forma creciente, solicitan la colaboración de personas expertas en género, entre comillas, para que éstas diagnostiquen, como si de una enfermedad se tratara, los síntomas que indican que las mujeres siguen teniendo problemas. Entonces, lo que podemos ver es una cooptación del feminismo, ¿no?, pero también de los derechos humanos, una burocratización de la perspectiva de género, que ya es a la que sí hace referencia Eduarda, pero también una burocratización del derecho a la salud, lo cual lleva a una mutilación teórica y filosófica de sus supuestos subversivos y transformativos, lo que permite entonces que los encargados de implementar estas perspectivas piensen que es posible sumarla a su concepción de mundo patriarcal. Y bueno, ya Marcela Lagarde también ha hablado del enfoque aséptico de género, el cual permite que las instituciones puedan adoptar formas convenientes de la perspectiva de género, y aquí agregaría pues de los derechos humanos, ¿no? Y ahí en esta versión institucionalizada. Y bueno, si bien parece que lo que digo requeriría de un cambio profundo en el planteamiento de Eduarda, no es así, ya que ella en su exposición pues realmente ha dado muchos elementos en los cuales creo que cuando lo hace de manera oral, sí está teniendo una visión mucho más crítica de esto que aquí yo estoy mencionando para el documento, pero también el enfoque teórico que ella tiene, desde ahí obviamente le sirve, ¿no?, para cambiar el sentido a ciertas frases en el documento escrito, ¿no? Y también ese enfoque teórico le permite incorporar otras perspectivas de derechos humanos, aquellas que son críticas y en especial las que provienen de las organizaciones indígenas, donde ha habido un proceso de apropiación del discurso de los derechos humanos, llevando a cabo un uso estratégico de estos instrumentos y abonando incluso a una reflexión epistemológica. Entonces, desde ahí creo que sería muy rico confrontar el enfoque institucional. Sobre la interculturalidad, en el documento escrito no se señala nada, aunque su exposición oral sí brindó muchos más referentes. Bueno, aquí le indico que es necesario incluir la discusión al respecto. Y también le comento que la interculturalidad es un concepto muy problemático, por el mismo motivo que fue institucionalizado. Y en términos empíricos, pues lo que se ha evidenciado es que la interculturalidad como política de Estado pues genera más bien segregación entre la población indígena y no indígena, reforzando incluso los estereotipos y roles respecto de las personas indígenas.
Entonces, lo que quiero decir es que este concepto aparece en el título y objetivo general del protocolo, pero nos indica cómo se aborda en términos institucionales y en términos teóricos. Y una última cosa que quiero comentar es sobre la procedencia de Eduarda. Bueno, ella ya nos ha dicho que es una mujer nahua, y bueno, y en su exposición ella, en la que hizo ahora, ella se reivindica como tal y a partir de ahí retomó muchas cuestiones, como por ejemplo todos estos saberes que aprendió en su casa. Sin embargo, en el documento escrito no hay absolutamente nada de esto, entonces yo lo que aquí le apuntaba es que valdría la pena retomarlo, ya que se acerca al tema pues desde su propia cultura, como ya vimos ahora en la exposición oral, y estoy segura que hay concepciones que, bueno, que ella ya lo demostró, que son propias de su cultura para concebir el tema. Y aunado a esto, hay otro elemento muy interesante, que son sus estudios de licenciatura en enfermería con especialidad en obstetricia, que también en su exposición oral ya lo comentó y que también ya a partir de ahí nos dice que tuvo una serie de experiencias, lo cual le permitió, bueno, pues decidirse por este tema y también plantearlo de esa forma. También ya nos dijo que ella ejerció en su servicio social como enfermera con esta especialidad. Todo esto no está en el documento escrito y de hecho yo le comentaba que valdría mucho la pena que pudiera retomar estas experiencias que yo suponía que seguramente las tenía, pero ella ya nos compartió que sí las tiene. Y que además de todos los autores que están presentes en su documento escrito, que es a partir de autores y de todos estos instrumentos de derechos humanos en los que está basado el tema, que también se enriquecería mucho si lo planteara pues desde su experiencia como mujer indígena y enfermera, y que desde ahí podría empezar a elaborar esta perspectiva intercultural, cosa que ya en su exposición también empezó a hacer. Entonces, bueno, estos son mis comentarios y pues felicitar a Eduarda por el tema que está trabajando y pues el avance que ya tiene, que a mi gusto pues rebasa por mucho lo que sería un protocolo. Excelente, Adriana, tus comentarios. Estoy segura que van a fortalecer muchísimo este proyecto que, como bien lo señalabas, de por sí ya es interesante. Creo que incorporar esta experiencia o esta perspectiva pues muy subjetiva desde la que nos compartió y nos habló el día de hoy, Eduarda, va a permitir pues ir teniendo un proyecto mucho más interesante. Bueno, agradeciendo entonces también a Eduarda, ahora lo que vamos a hacer es, le voy a ceder antes de Adriana, de Mónica Luna, sus participaciones. Les pedimos por favor que las sigan haciendo ahí en el chat del Facebook. Y no sé si alguno de los colegas que nos está acompañando por aquí en la plataforma tenga algún comentario o quiera hacer alguna pregunta. Nada más les pediríamos que fuera muy breve para luego cederle la palabra a Mónica Luna, quien está haciendo este ejercicio de sistematizar todas las preguntas y comentarios. Y ya aquí, si tengo oportunidad. Adelante, Luis Fernando, solamente te pediríamos que seas muy breve. Sí. Hola, Eduarda, solo para que me conozcas. Bueno, pues dos comentarios. Uno, en términos metodológicos, efectivamente coincido con los apuntes de Adriana y Eduarda, pues solo me quisiera agregar que existe todo, digamos, un avance en la reflexión epistémica en el sentido incluso de lo que es llamado como etnografía feminista o la autoetnografía, en términos de un posicionamiento desde una perspectiva de género y feminista, que creo sería importante que pudieras tener como referencia para que vayas, digamos, dándole mayor sentido o mayor complejidad a tu experiencia, ¿no? A tu experiencia como mujer, a tu experiencia como investigador, etnógrafo, a tu experiencia en el campo de la salud, y pues propiamente a toda tu trayectoria que es parte fundamental de esta investigación, y por ello pues bueno, la importancia que puedas hacer este ejercicio reflexivo en torno a tu posicionamiento como etnógrafa, pero también como parte de digamos, las condiciones que abordas en tu estudio. Por el otro lado, nada más apuntar que hay dos temas que vienen siendo, digamos, recurrentes ahora a la hora de hablar
justamente de este tema, y que atraviesan en general a todas las comunidades, digamos, étnicas indígenas, tanto en México como en los diferentes países latinoamericanos, y vienen considerándose temas, digamos, aún pendientes en agendas incluso de organismos internacionales y de derechos humanos. Esto es lo que denominan como matrimonio infantil, y en términos de salud, lo que se considera como embarazo adolescente en las comunidades indígenas. Son dos temas que están en la agenda pública a partir de los marcos internacionales y que a nivel local van a ser, digamos, cuestiones que habrá que ir articulando con la debida pertinencia cultural, considero, en todo momento, y en este sentido, pues bueno, solo conocer tus comentarios al respecto de estos dos últimos temas que te apunto, y digamos que podríamos compartir contigo algunas referencias sobre lo que te decía de la autoetnografía, o esta etnografía feminista producida incluso por las propias mujeres jóvenes indígenas profesionistas en diferentes campos de las ciencias sociales. Gracias, Eduarda, es un gusto conocer tu trabajo. Gracias a todas. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu participación. Ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Mónica Luna, quien también hizo este ejercicio de sistematización y además quiere también hacer un comentario. Adelante, Mónica. Sí, gracias. Bueno, ahorita es por mí misma y después doy paso a lo que está en Facebook. Lo primero, Eduarda, es que me ha gustado mucho tu presentación y muchísimo cuando te enuncias y posicionas y te colocas y dices, yo estoy viendo esto, esto me pasa a mí. Eso creo que es algo que necesitamos mucho en los trabajos de este corte académico, y por ello coincido completamente con la propuesta de Luis Fernando, ¿no? De también tomar la perspectiva teórica, epistemológica y metodológica de la autoetnografía. Y hay dos comentarios que quiero hacerte porque he trabajado el tema de partería y mujeres indígenas en contextos indígenas. Y lo primero es que concuerdo con la disyuntiva que coloca Adriana, ¿no? O sea, ahí hay que notar esta contradicción entre posicionarse en un punto y tomar los derechos humanos como que per se van a tomar esta visión de género, pero no solo institucional, sino realmente comprender qué implica la categoría. Creo que ahí siguen los derechos humanos atorados. Entonces, a mí más bien lo que me gustaría es compartirte un poco la reflexión en cuanto a que cuando hablamos de violencia obstétrica, como definición y en el marco legal y desde las categorías de género y salud, la podemos definir, pero en la experiencia que he tenido acompañando trabajos de estudiantes, cuando ellas les preguntan a las mujeres cómo les fue, o sea, ellas no hacen todo un discurso en el cual uno puede identificar todos los actos sutiles, concretos y nada sutiles de violencia obstétrica, pero ellas no lo enuncian como violencia obstétrica, porque al final esa es una categoría que nos es útil, pero que en la práctica, por todo el sistema de dominación y del sistema genérico que coloca en subordinación, pues al parecer es lo que las mujeres en comunidades indígenas y con mayores desventajas, pues lo único que alcanzan es decir, pues así es, ¿no? Porque el trato en el sistema biomédico es así, es violento. Entonces, ¿cómo voy a distinguir una violencia sobre otra cuando eso es lo que estoy acostumbrada, ¿no? Entonces, creo que ahí es muy, muy importante que tú puedas explicarnos con esas experiencias de vida, tanto familiares como de las mujeres, para ellas qué es violencia y cómo es que viven y experimentan la violencia. Y aquí conecto con lo segundo que tiene que ver con el derecho, ¿no? Me parece que lo primero que tenemos todas las personas y de manera específica las mujeres es el derecho a elegir cómo quiero tener mi parto, ¿no?
y en dónde lo quiero tener y con quién lo quiero tener. Ese es un primer derecho, un derecho a elegir. Y también tengo derecho a que en caso de que se presente una emergencia obstétrica, tengo todo el derecho a que el sistema de salud me reciba, me atienda y me ayude a salir de esa emergencia obstétrica, tanto a mí como al bebé, ¿no? Al producto que está ahí. Y hasta ahí digamos que va bien el punto. O sea, tengo un derecho al acceso al sistema de salud. Y aquí me parece que hace falta que problematices que finalmente ese sistema de salud al cual tengo derecho como ciudadana, lo voy a colocar así, como ciudadana mexicana tengo derecho a eso, no importa de qué grupo étnico soy o en qué localidad del país me encuentre, tengo derecho a que ese sistema de salud me atienda y me ayude a salvaguardar, ¿no? Pero en realidad me enfrento a un sistema de salud hegemónico, violento, completamente positivista y que le importa poco dónde acaba mi placenta, ¿no? O que esté yo acompañada con alguien o que yo quiera pegarme al bebé para amamantarlo en ese momento, que ellos lo mandan a cunero. Entonces, creo que ahí es donde hay puntos en donde tu trabajo puede aportar mucho si cuestionas esos puntos en lugar de dar por hecho que el simple derecho es lo que va a resolver la violencia obstétrica, ¿no? O sea, tiene que ver con otras dinámicas y tiene que ver con lo que las mujeres tienen, qué herramientas tenemos como mujeres para identificar que estamos siendo objetos y sujetas a violencia obstétrica. Y eso es en todos los niveles, tanto nosotras, mujeres mestizas, académicas, si empiezas a recabar, te vas a dar cuenta el tipo de violencia obstétrica que tenemos sobre ginecológica, bueno, un montón. Entonces, pero cada uno tenemos herramientas distintas. Y te voy a enviar dos tesis. Una de ellas la hizo Mónica Reynoso Morales en el Colegio de San Luis, trabajó con mujeres en una localidad de Tamazunchale y detectó justamente violencia obstétrica, y otra tesis de una estudiante de Chiapas, donde igual detectó cómo este sistema de salud no está abonando en nada al reconocimiento de estos derechos. Entonces, eso sería todo y gracias. Gracias, Mónica. Si quieres pasar ahora a hacer los comentarios y preguntas que se están vertiendo ahí en el chat del Facebook. Sí, si no hay otra acá en el chat. Bueno, primero, hay una pregunta que se hizo y colegas, porque tenemos la presencia de parteras de Alquismón, Nintzabal Parteras, y ellas mismas respondieron a una inquietud, pero lo voy a leer. Tiene que ver con qué pasa entonces cuando las mujeres atienden sus partos en casa y cómo entonces se presentan en un sistema de registro civil donde tienen incluso que demostrar que no se robaron a ese chiquito o a esta chiquita, ¿no? Que tiene que ver con el derecho también, pues, a que yo tengo el parto donde lo quiero, pero entonces eso, ¿por qué significa una criminalización? Y las compañeras de la casa de parto respondieron. También hay muchas preguntas que hizo Francisco Javier, que le voy a pedir a Eduarda que la responda directo. Solo voy a enfocarme en una, que él pregunta si hay organizaciones feministas o de mujeres o alguna red de acompañamiento para casos de violencia obstétrica de mujeres nahuas específicamente. Pero es importante esta pregunta porque nos habla justamente de no solo de reconocer lo que tengo, o sea, el objeto de violencia que soy, sino la capacidad que tengo para responder a ella, ¿no? En cuestión de denuncias. Y hay un comentario que tiene que ver con la placenta y felicitaciones. Y la placenta, también recordemos que para muchos grupos indígenas es objeto, se convierte en parte del ritual del proceso del parto y de la identidad. Entonces también cómo esto se niega en un espacio hospitalario. Entonces, esas son como las preguntas generales. Okay.
Muy bien, muchas gracias, Mónica, y a Luis Fernando también por sus comentarios. Vamos a ver si Eduarda consigue hablar. Eduarda, ¿nos escuchas? ¿Y puedes hablar? Necesitamos que abras tu micrófono, por favor. No se escucha. Abre tu micro. Está cerrado tu micrófono. Eduarda, donde están los iconos de cámara y micrófono, ahí elige el icono de micrófono y dale clic. No te escuchas y tu micrófono se sigue viendo con la rayita roja de que está apagado. Necesita que se le quite ese diagonal rojo para que ya esté encendido. No, tal vez si quieres escribir en el chat o irte a la página de Facebook del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho y tratar de responder ahí por escrito. Sí, así es. Le vamos a pedir en todo caso a Eduarda que escriba ahí en el chat del Facebook las respuestas, debido a que no conseguimos escucharla. No sé si alguno de nuestros colegas que nos está acompañando aquí también en la plataforma quiere hacer algún otro comentario. Si no, en todo caso le pediríamos a Adriana Terben también si quiere hacer un comentario de cierre. Ya, bueno, gracias por la invitación nuevamente y mi comentario de cierre, pues tendría que ser para Eduarda. Y pues nuevamente felicitarte, tienes muchísimo más material del que entregaste en el documento escrito. Creo que va a ser un reto poder sistematizar todo ello y poderle dar un orden a partir de estos referentes teóricos que tú estás planteando en tu protocolo. Pero, vaya, creo que con el trabajo que te resta por llevar a cabo lo vas a lograr. Respecto de las compañeras que comentaste que te están asesorando, conozco a una de ellas, a Laura, y entonces, bueno, no dudo que Laura también en ese sentido podrá apoyarte muy bien en aterrizar un poco de estos comentarios que yo te hice. Si gustas que te los mande por escrito, también los tengo en el formato escrito, a ver si de alguna manera crees que te puedan orientar, ¿no? En terminar de aterrizar la parte como de la problematización y la parte como crítica, ¿no? De lo que tú estás planteando en esas tensiones entre, pues, dos referentes de salud, ¿no? Qué lástima que no puedas encender tu micrófono. Me gustaría haberte escuchado también en el cierre de esta sesión. Se sigue viendo apagado. Este, pero bueno, espero y podamos coincidir en otros momentos. Yo también luego participo en la maestría de Derechos Humanos, ahí en San Luis Potosí, entonces posiblemente nos encontremos en otro foro organizado por la maestría. Una cuestión, Adriana. No sé si sea una cuestión técnica, incluso que no le estemos dando acceso a que se escuche. ¿Quién opera la plataforma? ¿No es eso? De hecho, estamos viendo aquí si le pueden abrir el micro desde acá, entonces Ah, ahorita vamos a ver si sí. Carlos Núñez nos puede apoyar, Muchas Adriana, gracias. el micrófono, Mónica. Sí, ahora checo con él. Para ver si conseguimos escuchar a Eduarda, que todos nos quedamos con las ganas de escuchar esos comentarios finales, ¿no? De Eduarda. Mónica, no sé si hay ahí mientras en el Facebook, en lo que vemos, si logramos abrir el micro, algún otro comentario o por acá con los colegas. Si no, pues antes de despedirnos, recordarles a todos
que las constancias se darán con el 90% de su asistencia, por lo cual les pedimos que nos manden ahí en la página de Facebook del FLAT un mensaje privado con su nombre y su correo electrónico para ir registrando sus asistencias. Y también si alguien tiene alguna duda, pues nos escriba al correo electrónico spat.flat.mx@gmail.com. Cualquier duda por ahí se las podemos nosotros resolver. Por lo pronto, vamos a ver si aquí el técnico consigue abrirle el micrófono. Sí, en eso estoy, perdón, también por eso no, Perfecto. ¿Tampoco nos puede escribir ella? Me parece que ya no sé si nos está escuchando, Mónica, pero bueno, si no, de todos modos estaremos con Eduarda ahorita a ver si se puede conectar al Facebook del FLAT y desde ahí pueda responder todas las preguntas y comentarios que se estuvieron vertiendo aquí en la sesión. Y también decirles a todos, invitarlos a las siguientes sesiones que tendremos. Como les decía, vamos a tener la próxima el 28 de octubre, la siguiente el 18 de noviembre y cerraremos con la del 15 de diciembre. Solamente por mencionarles, la del 28 de octubre será a las 12:30 por este mismo espacio virtual a todos los que nos acompañaron y tendremos la ponencia titulada De la etnografía al testimonio experto, dilemas y retos del conocimiento antropológico en escenarios de justicia, que presentará la doctora Natalia de Marins y que tendrá los comentarios del etnólogo Héctor Ortiz. Entonces, va a ser una, digamos, sesión también bastante interesante en términos de el trabajo antropológico en estos escenarios de justicia. Y si no tenemos más comentarios, pues yo creo que estaríamos cerrando el día de hoy la sesión. Lamentablemente ya no pudimos escuchar a Eduarda, pero bueno, creo que todavía habrá otros espacios, como bien lo decía Adriana, para seguir debatiendo y compartiendo pues su experiencia y estamos seguras que habrá otra oportunidad para que presente ya sus resultados, ¿no? Porque si esto apenas era el protocolo, supongo que los resultados van a estar muy, muy interesantes también. Entonces, pues nuevamente agradecer a Adriana Terben por sus comentarios y a Eduarda Hernández por su presentación aquí en el Seminario Permanente de Antropología del Derecho. Los esperamos el próximo 28 de octubre con la presentación de la etnografía al testimonio experto, dilemas y retos del conocimiento antropológico en escenarios de justicia. Entonces, hasta pronto y muchas gracias a todos los colegas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Ay, muchas gracias. Vamos a pedirle a Eduarda que conteste todas las preguntas en la página del Face para que puedan ustedes. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. Adriana. Gracias, Mónica.